Podríamos decir derecho en general, porque estabas arrancando vos a hablar con Sí, esto que ha con el presentado tema de la- el Colegio de Abogados, un comunicado muy duro. Le dicen, ha fracasado la aplicación del nuevo código. Eh, En el derecho de familia, ¿no? Sí, yo con el tema de ser tan limitante, o sea, tan determinante en eso, no sé, me parece que por ahí hay que tomarse más tiempo para ¿Evaluar? para evaluarlo, sí. Sí. Yo el tema familia no te lo puedo contar porque no hago... No, claro, por eso aclaro derecho de familia. No hago derecho de familia. Sí, uno de los abogados del estudio está haciendo tema de derecho de familia. Lo poco que yo puedo expresar sobre eso es que el tema de familia, bueno, si querés, yo cuando me inicio en tribunales, fui designada secretaria de juzgado de familia. Cuando se mira. forma el juzgado de familia acá en Mercedes, Mira. se forma con una secretaría, ahora son 2 juzgados, con varias secretarías, eso se fue modificando en el organigrama de los tribunales, y yo era secretaria de familia. Y ahí te das cuenta, yo lo que puedo contar es de esa época, mira vos. Que no ha cambiado mucho. Porque yo después... Que no ha cambiado mucho. No sé, ha cambiado que son muchos ahora. Ha cambiado Pero dicen que a pesar muchos... de ser muchos, la mora es tremenda. La mora es terrible. Bueno. La mora es terrible, pero la mora es terrible en todos lados, no solo en el de familia. Eso me parece que es importante hablarlo. En laboral está, yo no te diría paralizado, pero te digo que los juzgados laborales tienen una mora infernal. Entonces, solo se habla del tema del juzgado de familia, pero el juzgado laboral tiene una mora infernal. Los juzgados civiles se están reordenando con su oralidad y también tiene una mora. Por eso te digo, no es solo juzgado Sí, de lo que familia. creo tal vez, no quiero ponerle prioridades a nada, pero sí. ¿qué veo yo? Entonces, el privilegio Digo, el interés del niño. Claro, el una inter- el resolución interés del laboral, niño. si Bueno. vos en vez de 5 días la tardás 10, pero un pibe que necesita morfar... No, y un niñito que puede Claro. estar sufriendo violencia y que vos le familiar. digas, en 6 meses te doy una audiencia. No. Es inhumano. Eso es cierto. Claro. Yo, por eso digo, no puedo hablar sobre tema de familia en concreto porque no ejerzo ahí, entonces no lo conozco. Lo que sí te puedo decir es que lo que yo viví cuando se forma el juzgado de familia y que creería que no se debe haber resuelto al día de hoy, es que se judicializa todo. Y ese es un gran problema. Claro. En todos los ámbitos. Cuando yo estuve como secretaria, lo que noté es que muchísimo expediente que llegaba y se judicializaba, lo que había que hacer es el trabajo de campo, que se llamaba antes. Lo que ahora en se el llama juzgado de mediación, familia. tal vez. No, es el trabajo, se ha llevado a mediación y no es el trabajo del defensor de menores y el trabajo del asistente social. Todo eso, cuando se formó el juzgado de familia, que yo estaba ahí, mirá, esta es la columna de derecho laboral y estamos hablando de derecho de familia, pero bueno, está bueno porque voy a exponerlo porque ya que lo sacaste el tema y es algo que conozco. En ese momento funcionaban muy bien las defensorías de menores y los asistentes sociales. Entonces, se hace un embudo ahí y eso es resolución rápida. Porque lo que se está planteando en los juzgados de familia, hay una cuestión material que es de imposible cumplimiento. Entonces, claro, por más que los jueces estén trabajando 24 horas, los secretarios estén trabajando 24 horas, prosecretarios, empleados, demás, claro, hay un límite humano de trabajo. Y todo eso, yo no sé si en este momento está funcionando. Cuando yo estaba, yo vi que se fue desarmando eso. Para mí eso es un error. Para mí eso es un error. Las defensoras oficiales, claro, eran defensoras oficiales, defensoras de menores, tienen que estar ahí en contacto con el menor, con las familias,
a mí me parecía que eso funcionaba lindo y llegaba solamente al juez a judicializar cuando tiene que tomar una decisión que ya no se podía tomar en los campos anteriores. Cuando había claro, última instancia. Sí, pero cuando vos tenés esa urgencia, todos esos sectores, esos organismos funcionando, me parece que hacía esa contención que funcionaba bien. No sé ahora cómo será, por eso digo, no lo puedo decir porque yo no trabajo en ese ámbito. En ese fuero. Pero me parece que se podría ver esas cuestiones, cómo están trabajando, y no decir los juzgados de familias están colapsados, o un código no funcionó. Quizás, bueno, ahí en el código podría establecerse la parte extrajudicial antes de llegar a la parte de judicialización. Que claro. También lo ves en el ámbito laboral. Sí, yo en el ámbito laboral también opino que hay cuestiones que no hay que judicializarlas, y en eso... Mira, hoy había preparado el tema inflación para hablar, pero mira cómo se va. Mira cómo no, pero mira, mira, el tema mira inflación cómo, también mira se cómo mezcla se va yendo. con la de familia. Bueno, pero claro. es que el tema inflación es el tema de la urgencia. Lo que digo, están colapsados y entonces en el camino la desvalorización monetaria te va comiendo cualquier reclamo de derecho que vos puedas tener. Claro. Si te reconocen tu derecho, pero te salió que es una burla. Entonces, para explicar eso es bastante difícil, ¿no? Pero el tema de no judicializar todo es importante. Eso entiendo yo que en el centro de mediación que se formó en tribunales, sí. Me parece que ahí tendría que enfocarse un poquito también en buscar una salida. Porque... hay cosas donde esa inmediatez tiene resultado. En lo que es derecho laboral, el centro de mediación no ha funcionado en nada. Mira. Porque es nada. O decir, que no hay forma de ponerse de acuerdo, es difícil. O no hay voluntad. No, porque cuando hay una cuestión económica es bastante difícil. La plata es bastante difícil. Ahí es donde un juez tiene que decir, mire, esto le corresponde, esto no le corresponde. Entonces, el centro de mediación, entiendo que lo que es laboral no tiene mucho sentido. Sí. Y ahí se están desgastando recursos humanos y recursos económicos enormes. Porque yo, a mi modo de ver, todo lo que es laboral no debería ser obligatorio. Fíjate vos que el Código de Procedimiento Laboral tenía previsto una audiencia de mediación obligatoria en el procedimiento y que las partes renunciaban, o sea, ya al inicio, para no demorar el expediente, cuando se veía que no había voluntad de conciliar, directamente se renunciaba al inicio de la causa. O sea, las partes decían, no, yo no voy a tener voluntad, se renuncia, y se evita, porque en ese trámite de mediación, por lo menos unos 6 meses te demora un expediente. Puede ser que menos, a lo mejor le estoy dando más tiempo, pero depende también la cantidad de expedientes. Es una demora, y a mi modo de ver es un desgaste es la pérdida de recursos humanos y económicos en un ámbito que no funciona. Ya te digo, si se hubiera analizado la práctica donde vos veías que los expedientes se renunciaba al inicio a esa audiencia que estaba prevista en el procedimiento, no se hubiera implementado. Sin embargo, fíjate que es lo que quería unir también, el tema de la mediación o de unir a las partes para solucionar un conflicto, sí creo que es muy útil en lo que es el aspecto sindical. Lo que hablábamos, el tema de los sindicatos, sindicatos, cómo copa el sindicato a los delegados gremiales y a los trabajadores, y cómo... En eso, fíjate, si vos pensás en una manera de implementar lo que es el derecho, ahora, esto porque a raíz de la reforma esta que dice, no, saquemos los derechos sindicales, saquemos los derechos laborales, saquemos, nos quedamos sin ningún derecho. En vez
de ver qué es lo que está funcionando mal, ¿no es cierto? Entonces, el tema del sindicato, sí, yo también lo puedo hablar por conocimiento propio, que ahí es importante la mediación y la mediación desde los jueces laborales que están capacitados para eso. Y hemos tenido experiencias, por ejemplo, muy buenas experiencias donde se llama, vos decís, no, el sindicato decide sobre los trabajadores lo dejan como convidados de piedra en las cuestiones que son propias, es lo que hablábamos siempre. Bueno, entonces vos qué decís, no, traigamos a los trabajadores junto con los delegados y el sindicato. Y esa práctica se hizo en algún momento en tribunales de las que he participado con muy buen resultado y donde participan personalmente y en conjunto los trabajadores junto con el sindicato, resolviendo. ¿Por qué esto también? Porque también lo pensé con este tema de los lácteos Vidal, que está tan de moda, que le bloquean, que si los jueces están atentando contra la propiedad privada de los lácteos y demás. ¿Sí? Un caso que trae 5 años con una cuestión gremial. Y obviamente judicializaste lo que decíamos ahí. No todo es para judicializar. Tenés que antes tomar y resolver el conflicto, porque si no ahora tenés la empresaria que dice me embargaron 5 millones de pesos, claro. Los trabajadores que dicen no, a nosotros no nos recategorizaron, que nosotros pedíamos recategorización, el sindicato que dice no, están atacando al sindicato, y el juez laboral que dice no, me están atacando como juez laboral, que yo he sido impecable. Claro. Y todo eso me da la impresión por no utilizar los métodos que tenemos al alcance. Sí, judicializamos cosas que no tenemos que judicializar y decimos, no, lo que pasa es que la industria del juicio, y en realidad no resolvemos el conflicto como debimos resolverlo y darle la oportunidad. Entonces, por eso te decía, el tema del colapso de los juzgados, entiendo que es un tema de la justicia que no está dando respuesta a las necesidades de la sociedad que está planteando. Y de decir, fracasó una ley, me parece que hay que ver en el caso concreto qué es lo que se podría estar mejorando, ¿no es cierto? Claro. Bueno, el tema de inflación que te estaba diciendo que había preparado para discutirlo, para exponerlo, la gente lo está viviendo todos los días, que a mí el tema de la plata no vale nada. Nos quejamos que los salarios que están bajos o no suben, lo demás. Claro. Esta inflación, lo que está afectando también dentro de los puntos para ver, es el tema de los juicios. Bueno, decía, la demora, una de las cuestiones que dicen, los juicios tienen que salir en determinado tiempo, porque si en la demora la inflación se comió el juicio, no hay justicia. O hay una actualización y ahí empiezan las cuestiones de interpretación. Bueno, ese tema de la actualización es uno de los puntos centrales de los que se está hablando y que se renueva y se vuelve a hablar cada vez que hay picos inflacionarios en este país, porque en este país, digamos, nunca es que estuvimos tranquilos con el tema de inflación, pero hay momentos en que se pone la cosa más álgida que en otros, y este sería el punto. Con respecto a eso, analizándolo, el tema de la inflación, al día de hoy, en el 2023, tenemos índice de precios consumidor con un 9% de inflación mensual, 9% mensual. Eso estaba viendo, estaban hablando los economistas sobre esto. Y sí, o sea, 9% mensual, que es el más alto desde el 2002, esta inflación, con un 44% y algo en los meses que están corriendo, los 5 primeros meses, que es lo que han computado,
y un 116%, 117% interanual. Madre de Dios. Interesante, ¿no es cierto? ¿Qué te parece? Interesante. Bueno, sobre ese tema de inflación, en las cuestiones que también se están debatiendo mucho, economistas y demás, plantean, dice, la destrucción de la clase media. Dice, vos ¿cómo relacionás el tema inflación y clase media? Bueno, esta inflación no afecta a las grandes corporaciones ni a los grandes poderes, sino que a la clase media. Y en esa historia, ¿por qué decimos clase media? Porque vos decís, no, la inflación solamente afecta al asalariado. Y no es cierto. Claro. No es cierto, porque el que está afectado en este momento con la inflación es la clase media. Entiéndase, la clase media, no solamente la persona que tiene un sueldo, una relación de dependencia, sino toda la clase media, profesional y demás, dicen, no, bueno, yo no me tengo que preocupar. Si soy profesional, si no tengo una relación de dependencia, yo no me tengo que preocupar si los asalariados tienen un sueldo bajo, si la inflación se los come a esta gente, a los sueldos. No me tengo que preocupar porque no estoy ahí. Y la realidad es que no es esa. Todo este tema de inflación termina afectando a toda la clase media, que es la impulsora del país. Porque cuando dicen, no, lo que pasa es que Argentina tiene que, para remontar, tenemos que quitarle todos los derechos laborales y entonces que no se puedan quejar si tienen malos salarios, si no hay distribución de riqueza de las grandes empresas. Hay que callarlo. Cambiemos todos los derechos laborales, que se pueda despedir, tomar con el que quiera, que no haya problema. Entonces, en esa historia dicen, no, porque estamos defendiendo a las pymes. Y no es así. Sigue siendo mentiroso el tema de la reforma del derecho laboral. La realidad es que, y en esto que te estoy diciendo de la inflación, la clase media, cómo los protegemos, cómo protegemos las pymes. Y por ahí estaba viendo un portal de acá, del medio, donde dice, San Luis es el que mayor juicios laborales, mayor litigiosidad laboral tiene en el país. Dice uno de los portales de acá. ¿Y vos decís que no? Y yo digo que no. Y yo digo que no. Que yo digo que eso es una opinión tendenciosa que está viniendo desde el orden nacional, que decimos, un grupo político está diciendo, no, acá hay que terminar con los derechos laborales. Los derechos laborales habrán sido muy buenos en 1919, habrán hecho falta ahí, pero acá no estamos necesitando derechos laborales, volvamos para atrás con todo eso. Y entonces dice, hay una litigiosidad enorme. Eso no es cierto, estamos hablando de San Luis, que es un polo industrial. Entonces, digamos, tenés que ver la cantidad de trabajadores que hay, y contratos en relación de dependencia que hay en determinada región para que vos puedas hacer la proporcionalidad de la litigiosidad. Claro. Porque si vos sacás números enteros y decís, comparo este lugar, esta ciudad con esta ciudad o esta provincia con esta provincia y no tienen el mismo nivel industrial o capacidad industrial, no podés hacer ese promedio. Entiendo que todo eso es formar una opinión, decir, hay que terminar con la litigiosidad, es una litigiosidad inventada y hace falta que los derechos laborales se supriman para que la Argentina pueda salir adelante. En eso... Ninguno de los dos extremos, creo. Yo veo, no. Otra de las cuestiones que se está hablando mucho también, que te decía, y que se hablan mucho los economistas y en el orden nacional, que eso también está bueno, y por ahí no le prestan atención, es decir, bueno, lo que se necesita también es una reforma fiscal, de verdad.
Sí, lo que tiene que haber es una reforma fiscal, porque en realidad el problema de las pymes y de las empresas... Es la presión fiscal. Es la presión fiscal. Claro. No es que vos decís el trabajador, bajémosles todos los derechos a los trabajadores y vamos a solucionar el tema. El tema es la presión fiscal, que hay un gasto del Estado enorme y hay un sistema fiscal que no sirve a nadie, porque tampoco se puede cumplir. No. Entonces, no hay manera de Obligan a la evasión. Obligan al negreo, a todo eso. Obligan a la evasión. Entonces, lo que digo yo, con este tema de inflación, volviendo, porque empiezo a sacar por un lado y por el otro, voy marcando distintos puntos. Pero el tema de inflación, ¿dónde se ha visto con su consecuencia negativa más grande en lo que es los reclamos laborales? Esto se ha visto agrandado con la pandemia, que hizo que, cuando vos decís colapsan los juzgados y demás, la pandemia retrasó juicios durante 2 años. Claro, eso sí o sí, porque estábamos discutiendo cómo seguíamos viviendo, cómo seguíamos trabajando. Entonces, esos 2 años hay que computarse como que hay una demora que sufrieron esos expedientes de ese tiempo, ¿no? Y en este momento, esa masa de juicios, con esa demora y con la gran inflación. Entonces, al día de hoy, lo que están saliendo, los juicios que se están cobrando de las ART, las grandes empresas y demás, son juicios que han sido, yo te diría que un 60% licuado. Entonces, cuando vos me decís, hay una litigiosidad importante, la industria del juicio, la realidad es que estos 4 años, las grandes empresas, entre ellos, contar los casos como estábamos hablando de la ART, han sido beneficiadas enormemente, porque algo que debieron haber pagado en su momento, hace 4 años atrás, para ser un promedio de lo que demora un trámite judicial, 3, 4 años y a veces más, claro, están pagando un 60% menos de lo que debieran haber pagado. Entonces, imagínate si no es buen negocio para las aseguradoras. Por eso te digo que sobre eso hay una opinión tendenciosa y manejada para decir, no, la realidad es que hay derechos laborales que se están abusando, cuando en realidad es todo lo contrario. Hay una desprotección total. Al día de hoy, vos le decís a las ARTs que te paguen un accidente y te dicen, no, que vaya a juicio. Pero, porque es mucho más fácil, claro. Pero porque dejalo que, ¿sabes qué? Se desgasta, empieza a necesitar la plata y vas a arreglar por 2 mangos. Por 2 pesos. Claro, pero además de eso, la inflación se lo come. Claro. Sí o sí, la inflación se lo come. En vez de poner un plazo fijo, lo dejamos que vayan. Y ellos sí lo ponen en plazo. Ellos sí lucran con el dinero. Bueno, el tema de la desvalorización, inflación, de lo que hablábamos, Qué bárbaro. Las opiniones también que van sacando dicen, miren, ¿cuál es el interés que se aplica por la demora hasta el momento en que se reconoce el derecho? Se aplica el interés tasa activa del Banco Nación Argentina, según un fallo de casación acá en San Luis, ¿no es cierto? Según un fallo de casación, el famoso fallo Torres Ángel, que en su momento podría haber sido entendido que cubría, desde la opinión de algunos abogados dentro de lo que estoy, ni siquiera en ese momento cubría la pérdida del valor monetario y mucho menos los intereses, pero se aplica esa tasa. Esa tasa está totalmente desfasada o es mucho menor a lo que es la desvalorización y la pérdida del valor monetario. Entonces, aplicando esa tasa directamente, aun cuando perdés el juicio, lo ganas.
porque estás pagando la mitad o menos de lo que tendrías que estar pagando del juicio. Esa cuestión sobre los intereses se ha debatido mucho, se ha intentado su modificación. Acá en San Luis, nuestro código establece que los fallos de casación, fallos casatorios son los fallos que dicta el Superior Tribunal de Justicia, para que se entienda. Es decir, el máximo órgano judicial de la provincia de San Luis es el Superior Tribunal de Justicia, y los fallos que dicta el Superior Tribunal en casación es como una norma obligatoria, es un fallo obligatorio para el resto de los jueces. Entonces, ese fallo es el que se está aplicando al día de hoy. Con todo este tema de la inflación, los jueces dicen, bueno, nosotros tenemos que fallar en equidad también, porque además de esa normativa que yo te digo, que está obligado los jueces de abajo, los inferiores se llaman, del superior, que están obligados a respetarlo y a seguirlo, también es cierto que los jueces tienen que cumplir normativa, como es el artículo 210, que tienen que defender la Constitución, es decir, tienen que hacer un control de constitucionalidad en aplicación de lo que se llama también el iura novit curia, se llama así por ahí, lo explico, ese aforismo significa que el juez conoce el derecho. Claro. Eso significa el iura novit curia. Entonces, en virtud de toda esa normativa, el juez, más allá de tener la orden del Superior Tribunal de aplicar determinado fallo, dice, sí, yo también tengo que, en mis fallos, tiene que estar de acuerdo a la Constitución Nacional, a la Constitución Provincial, en virtud de ese artículo 210. A raíz de eso, que ha salido recientemente en una de las cámaras, en una de las salas de la Cámara de nuestros tribunales, un fallo donde dice, sí, está bien, nosotros tenemos que respetar este interés que ordena aplicar el Superior Tribunal de Justicia. Pero nosotros también tenemos que fallar en equidad y en justicia. Y han dictado un nuevo fallo donde se está aplicando una jurisprudencia que ya se aplicaba antes, y es aplicar la tasa activa más un 50% sobre esa tasa, para compensar esa desvalorización que te estaba diciendo. Perfecto. No es sé fácil. Cómo, dale. Porque por ahí, cuando vos empezás a mirar así, 5 minutitos, por eso te voy diciendo, 5 minutos tenemos. Bueno, entonces, lo importante de esto, que quería traerlo, es que la justicia nuestra, porque también lo que hablábamos, es decir, no, bueno, los jueces viven en un laboratorio, no. También hay casos concretos y se van dando fallos en la medida de poder ir equiparando y armonizando con los hechos del día de hoy, digamos. Claro. El tema del derecho que hablamos, que necesita ir acomodándose a lo que se va viviendo, porque vos decís, un código falló, ponele, una ley. Ahora, la ley no la podés estar modificando todos los días. Entonces, tenés que ir interpretándola, tenés que ir valorándola, tenés que ir viendo al caso concreto cómo lo vas implementando para que en el momento de efectivizar esa normativa, digas, se hace justicia, porque, digamos, todas estas normas, todo el sistema judicial, todas las leyes, el sentido que tiene es hacer justicia, claro. el punto final, o el objetivo, la meta final es decir, hacer justicia. Justicia justa. Sí. Justicia. ¿Cómo te maté con eso? Justicia. Yo con que hagan justicia nomás ya me pero el tema es que hay veces que la justicia no es justa. No es justa. ¿Viste? No es justa. Pero, como digo yo,
somos varias partes las que intervenimos, están los abogados, están los jueces, están los legisladores, está los legisladores me parece que tienen un rol fundamental. Sí, los legisladores me parece que no saben, tendrían que a lo mejor empaparse más, estar en el lugar de las cosas. Me parece que lo escuchan más de afuera, esto podría resultar así, pero tenés que estar viviendo el caso concreto. Y en este tema de la inflación se tiene que ir resolviendo con el día a día. Y esa cuestión, como digo, es un tema muy importante para lo que es el derecho laboral, hablando de esta columna. Es un tema fundamental y me parece que debería tratarse más, exponerse en la sociedad y trabajarlo un poquito más en nuestros tribunales. Qué bueno que ojalá alguien tome esta columna, ¿no? Y diga, che, estaría bueno que escuchemos un poquito, ¿no? A alguien que se ha criado en los tribunales. Sí. Que se ha criado en los tribunales. Que se ha criado en una familia jurídica. No, tampoco digamos que uno tiene la verdad revelada, ¿no es cierto? No, pero bueno, tampoco el del superior, que se cree que está sentado en un pedestal y que mira así, tiene la verdad. ¿Sabés qué le falta a esa persona a lo mejor que está en el superior? Y no digo que lo haga de malo. Sí. ¿Sabés qué digo que le falta a lo mejor? Lo que te sobra a vos. Pasillos. Pasillos, bueno, hay muchos, eso es lo que hablábamos también. Hay muchos jueces que se han nombrado con esa experiencia y que eso está bueno también, que también hay para decirlo. Y que cuando hablas dices, y yo me acuerdo, cuando yo tenía que ir a hablar a tal cosa y necesitaba una solución. Entonces, eso me parece que también está se va buscando, va a buscar la parte positiva. Ojalá, como siempre. Por eso, perfecto. Bueno, gracias, Mariana, hasta la semana que viene. Gracias a vos. Un abrazo. Bueno, cerramos la columna de Derecho Laboral, chicos, y nos vamos al móvil, dale.